Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado en boca de todos, una noticia que ha puesto a Twitter y a todas las redes sociales a arder. Estamos hablando, por supuesto, de la respuesta de Anne de Herzel a Kerem Bürsin. Si han oído bien, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam vuelve a ser el centro de atención, y esta vez, por algo que muchos estábamos esperando y temiendo a la vez. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué ha dicho Ande? ¿Es una confirmación de reconciliación? ¿O es simplemente una forma educada de poner fin a los rumores? Prepárense porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle. Pero antes de sumergirnos en el drama, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco y todo lo que les encanta. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de la pantalla, fue una de las más seguidas y queridas por los fans. Su química era innegable, su relación parecía sacada de un cuento de hadas, y cuando anunciaron su separación, el mundo del espectáculo turco se paralizó. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la tristeza de la ruptura, han estado analizando cada movimiento de ambos actores. Y es que, seamos honestos, nadie quería que ese amor se terminara. En las últimas semanas, los rumores de un posible acercamiento entre Hande y Kerem han resurgido con fuerza. Hemos visto apariciones públicas por separado, pero con detalles que algunos interpretaron como guiños mutuos. Comentarios en redes sociales, me gustas estratégicos, e incluso la coincidencia de lugares en vacaciones. Todo esto alimentó la especulación, y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Hay una puerta abierta para el futuro? Y justo cuando la expectación estaba en su punto más álgido, ha llegado la respuesta de Hande Erçel. La noticia se ha esparcido como pólvora, y los detalles son cruciales. Según los informes de varios medios de comunicación turcos y las declaraciones de los propios fans que se han encontrado con ella, Hande habría sido abordada por la prensa en un evento reciente. Cuando le preguntaron directamente sobre los rumores de una posible reconciliación con Kerem Bürsin, su respuesta fue interesante. Al parecer, la actriz, siempre elegante y con una sonrisa que desarma, no evitó la pregunta, pero tampoco dio una respuesta que generara un terremoto mediático. En lugar de negar categóricamente o confirmar, Hande optó por un tono más ambiguo, pero cargado de significado para quienes conocen su trayectoria y su relación con Kerem. Se dice que dijo algo así como, es importante mantener la calma. Hay muchas cosas que se dicen. En este momento estoy concentrada en mi trabajo y en mi vida. ¿Qué podemos extraer de esto? Analicemos la frase clave, es importante mantener la calma. Esto para muchos es una señal de que si bien no hay una confirmación de reconciliación, tampoco hay un portazo definitivo. Es como decir, no se precipiten, dejen que las cosas fluyan, hay mucho ruido de fondo y es mejor no dejarse llevar por él. Podría ser una forma diplomática de proteger su privacidad, pero también de sugerir que las conversaciones o el contacto, de alguna manera, existen o han existido. Además, la frase hay muchas cosas que se dicen es fundamental. Hande está reconociendo que hay un murmullo constante a su alrededor, rumores, especulaciones. Y al decir esto, está validando la existencia de esos rumores, pero sin confirmarlos ni desmentirlos de forma tajante. Esto deja la puerta abierta a la interpretación. Algunos lo verán como una estrategia para mantener vivo el interés, otros como una señal de que la relación con Kerem sigue siendo importante en su vida, aunque sea a nivel personal y amistoso. Y luego viene la parte donde enfoca en su presente, en este momento, estoy concentrada en mi trabajo y en mi vida. Esta parte es la más clara. Hande está reafirmando su compromiso con su carrera, lo cual es admirable. Como sabemos, ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, y también sabemos que su vida personal, sus viajes, sus amigos, todo eso es muy importante para ella. Al mencionar esto, está dejando claro que su enfoque principal no está en resolver su situación sentimental ante la prensa, sino en vivir su vida y desarrollar su carrera. Sin embargo, los fans más acérrimos de Hande no se conforman con una respuesta tan cautelosa. Para ellos, cada palabra de Hande tiene un doble sentido.
Algunos interpretan su mantener la calma como una invitación a los fans a no perder la esperanza, y su mención de muchas cosas que se dicen como una forma de decir sí, hay algo, pero no es el momento de hablar de ello. Otros, más pragmáticos, ven esta respuesta como una forma inteligente de gestionar su imagen pública. Ande es una artista con una carrera en ascenso, y las especulaciones constantes sobre su vida privada pueden ser agotadoras. Al responder de esta manera, desvía la atención directa de una posible reconciliación, al tiempo que satisface la curiosidad general, sin dar pie a titulares sensacionalistas que puedan afectar negativamente su imagen. Es importante recordar que la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin fue muy mediática desde el principio. Los fans se involucraron tanto que cualquier movimiento de la pareja era analizado al microscopio. Tras su separación, esta dinámica no ha cambiado. La presión pública para que vuelvan a estar juntos ha sido inmensa. ¿Qué significa esto para el futuro de Ande y Kerem? La verdad es que solo ellos lo saben. La respuesta de Ande es un velo de misterio, una especie de quizás, quizás no. No podemos culparla por ser cautelosa. La vida de las celebridades está bajo constante escrutinio, y tomar decisiones importantes en la vida, especialmente las sentimentales, requiere privacidad y espacio. Si bien los fans sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real, lo más saludable es apoyar sus decisiones individuales. Si deciden darse una nueva oportunidad, será maravilloso verlo. Si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y desearles lo mejor en sus proyectos individuales. Lo que sí es seguro es que Ande Ercel ha demostrado una vez más su maestría en el arte de la comunicación, especialmente bajo presión. Ha sabido navegar una pregunta delicada sin generar un escándalo, pero dejando suficiente espacio para que los sueños de los fans sigan vivos. Y eso, señores, es un arte en sí mismo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión personal? La respuesta de Ande Ercel a Kerem Bürsin es un no directamente, pero tampoco un no rotundo. Es un baile de palabras, una invitación a la reflexión. Significa que la puerta, aunque sea solo una rendija, está entreabierta. Y para los que amamos sus historias, tanto ficticias como reales, eso es suficiente para mantener la esperanza. Ella está enfocada en su carrera y en su vida, y eso es lo que debemos aplaudir. Su profesionalismo y dedicación son admirables. Pero el hecho de que no haya cerrado la puerta por completo sugiere que quizás, solo quizás, la conexión que compartieron en el set de Senkalkam, y fuera de él, sigue teniendo un significado especial para ella. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Ande Ercel? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación? ¿O creen que es solo una forma educada de manejar la situación? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leerlos. En resumen, hemos analizado la reciente declaración de Ande Ercel ante la prensa respecto a los rumores de reconciliación con Kerem Bürsin. Su respuesta, cargada de ambigüedad y prudencia, sugiere que si bien su enfoque está en su carrera y vida personal, no ha cerrado completamente la puerta a la posibilidad de un acercamiento. Los fans, como siempre, seguirán analizando cada detalle, pero lo más importante es respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden darle a me gusta si les ha gustado el vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.